expandiendo los mercados de carbono, las oportunidades internacionales bajo el artículo 6º del Acuerdo de París. Eso es lo que tendremos en esta Ruta 1. Para todos los interesados, por supuesto, los invitamos a permanecer. Muchísimas gracias, cómodamente. Pero para brindarnos un contexto acerca de este tema que vamos a desarrollar a continuación, vamos a invitar a Camilo Trujillo, líder de LAC y Mercados Digitales de IETA, que nos va a brindar un contexto con respecto a este tema. Lo vamos a recibir con un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. ¿Deseas micro de mano? Sí, me sirve más y también no sé si tengan y el cosito para cambiar de diapositiva. Es. Listo. Bueno, yo voy empezando presentando un poco quién es AITA, mientras entra la diapositiva. Bueno, un gusto estar aquí con ustedes nuevamente. Camilo Trujillo de IETA. Básicamente somos el principal gremio de actores del mercado de carbono a nivel global. Tenemos cerca de más de 330 empresas que son miembros de IETA en toda la cadena de valor, ¿cierto? Y lo que buscamos es apoyar a nuestras empresas en sus metas de descarbonización, cumpliendo con los objetivos del Acuerdo de París. Aquí, como para que se hagan una idea, todos nuestros miembros tenemos empresas en el sector, digamos, sector industrial, sector energético, sector materiales, también lo que es el sector financiero, el sector bancario. También contamos con desarrolladores de proyectos, los principales estándares de certificación del mercado de carbono, y también contamos con brokers, traders, entre otros actores del mercado. Conclusión, representamos el sector privado a nivel global. Bueno, fui llamado para hablar sobre artículo 6. Digamos que esta gráfica nos dice muy claramente la brecha de emisiones que tenemos con respecto a lo que es el cumplimiento del Acuerdo de París y poder llegar a esa meta del 1.5. Siempre tengan en mente, los mercados de carbono es un mercado o es un mecanismo costo efectivo para poder lograr nuestras metas climáticas, y precisamente por eso es que los mercados de carbono son muy importantes para poder llegar a esa meta que tenemos con esa brecha tan grande que vemos ahí, pero también a poder lograr tener una mayor ambición. Un poco de contexto general, lo que son los tres mecanismos del artículo 6, el artículo 6.2, que digamos son los enfoques cooperativos, desarrollo de mercados o digamos transacción de ITMOs, que es como se le conocen a esas unidades que se transan entre, digamos, el marco del artículo 6. Es más que todo entre países, y digamos que los países tienen un poco más de flexibilidad sobre cómo generan las reglas para transar esos ITMOs. El 6.4, que es la evolución del mecanismo de desarrollo limpio, un viejo conocido del protocolo de Kioto y que hoy en día lo reconocemos como PACAM, que es Paris Agreement Crediting Mechanism. Y el 6.8, que es un enfoque de no mercado, que bueno, desafortunadamente no ha tenido como mucho eco dentro de la implementación del artículo 6. Y un concepto general que también es muy importante tenerlo en cuenta, que son los ajustes correspondientes. Básicamente lo que nos dice es, si por ejemplo Perú vende ITMOs a Suiza, a Singapur, Corea o Japón, esa contabilidad se tiene que ajustar, porque claro, esas reducciones de emisiones, si bien ocurrieron en Perú, fueron adquiridas por uno de estos países compradores, entonces se suman a la contabilidad de reducción de emisiones del país comprador y se hace el ajuste en Perú, para que tengan ese concepto presente. Y esto es un poco, que esto, bueno, con las buenas noticias, y esperemos se puedan concretar el hecho de que Perú pueda firmar esos acuerdos con Corea y con Japón, se tendrá que actualizar, pero para que se puedan hacer una idea de los diferentes compradores al costado izquierdo y vendedores al costado derecho de lo que hoy en día hay dentro del Acuerdo de París. Y ahí no está incluido Japón. Japón también tiene una gran cantidad de acuerdos, digamos, de entendimiento y algunos acuerdos firmados con otra serie de países. Y esto es respecto a las autorizaciones bilaterales. Esas autorizaciones bilaterales, bueno, quiero nada más hacer énfasis en algo para que también tengamos en cuenta qué países hay compradores. Hoy en día están Noruega, Singapur, Corea del Sur, Suecia, Suiza, Liechtenstein y Kuwait. Y con esto son las cartas de autorización, o digamos
que generan los que reciben los países, o más bien que generan los países para los desarrollos de proyectos y los diferentes proyectos que podrían entrar por un país comprador. Toda esta información es información que tenemos pública también en nuestra página web de IETA y la pueden consultar en la parte de recursos y pueden ver ese visualizador de artículo 6. Acá nada más quería resaltar los diferentes países de la región que han expresado algún interés en trabajar en artículo 6, bien sea a través de acuerdos de entendimiento, bien sea a través de memorandos o ya incluso acuerdos de implementación como el que tiene por ejemplo Chile con Singapur y con Suiza y lógicamente los de Perú también que ya están firmados. Vemos que aquí a este paquete se puede sumar Panamá muy prontamente. Si bien vemos varias banderas, son pocos los que han entrado ya en fase de implementación, muchos de ellos apenas en acuerdos de entendimiento. Ahora, nosotros antes de la COP29 de Azerbaiyán hicimos una encuesta junto con Article 6 Implementation Partnership, que es el logo que ven en la parte de arriba a la derecha de ustedes, y realizamos una encuesta con los diferentes actores del sector privado donde queríamos conocer cuál es la tendencia que ellos ven en implementación de artículo 6. Tenemos, o más bien recibimos respuestas por más de 100 empresas, quisimos básicamente comprender las oportunidades identificadas por el sector privado, también conocer sobre los desafíos de implementación del artículo 6, también el tema de explorar el rol del artículo 6 también en mercados voluntarios y regulados. Es importante destacar que cerca del 85% de las empresas que contestaron tienen ya un rol activo en el mercado voluntario y la mitad participa en esquemas regulados domésticos o mercados de compliance como tal. ¿Qué encontramos dentro de las respuestas? Aquí les preguntamos, por ejemplo, si ya tienen algún tipo de involucramiento con artículo 6 en cuanto a transacciones y proyectos. Lo que vimos es que cerca del 48% está participando activamente en desarrollo de proyectos y transacciones, 38% está explorando un potencial, digamos, entrar a trabajar en estos mecanismos y un 14% todavía no lo estaba, pero igual vemos que es una mirada de una gran cantidad de actores que ya está interactuando con el artículo 6. Y aquí, cuando les preguntamos sobre las regiones de mayor interés para desarrollar proyectos o dónde adquirir ITMOS, nos damos cuenta que América del Sur está en la segunda posición. 17 votaron por lo que es el sudeste asiático, 16 por América del Sur, 12 por el este de Asia, luego tenemos lo que es África, Norteamérica y ya luego otras regiones. Entonces, a lo que voy yo con esto es, somos un continente y una región que estamos en el mapa de los actores a nivel internacional del mercado de carbono para estas metas del Acuerdo de París. Y eso trae consigo también una responsabilidad, y la responsabilidad es que lógicamente tengamos el marco regulatorio que nos permita que eso sea una realidad. Avanzando en esta encuesta también preguntamos como que cuáles son esos temas de incertidumbre que puedan obstaculizar la implementación del artículo 6. El primero es falta de acuerdos en el marco de negociación internacional. Aquí cabe decir que, como les dije, esta es una encuesta que se realizó antes de la COP29. Digamos que en la COP29 se terminaron de reglamentar aspectos del 6.4 que todavía no estaban. Sin embargo, vale la pena decir que tuvieron que pasar cerca de 9 años para que por fin tuviéramos el libro de reglas de artículo 6 junto con todas las decisiones tomadas. Por eso es un tema muy importante y sale como número 1. Número 2, tenemos la ausencia de marcos normativos robustos por parte de países anfitriones. Ahorita tan solo estaba en una charla en el Salón 2 que estaba hablando la TAM y la TAM decía: nosotros en algún momento, como vimos que no habían países de la región con acuerdos o más bien con marcos normativos robustos, nos ofrecían ITMOS de África, pero pues son la TAM. Obviamente su foco era poder, digamos, tener proyectos en América Latina y afortunadamente ya hoy en día tenemos 2 países avanzados, Perú y Chile, pero seguimos esperando que otros países de la región sigan dinamizando y sigan priorizando artículo 6 como una vía de recibir recursos y también generar reducciones de emisiones. Luego tenemos temas como riesgos de revocación de autorizaciones, es decir, recordemos, los países anfitriones tienen que dar unas autorizaciones a los proyectos, pero habían unos temas todavía de discusión si esas autorizaciones se podían revocar en algún momento. Eso también se tocó dentro de las negociaciones el año pasado en Bakú. Tema sobre incertidumbre en torno a la calidad de los créditos, digamos algo que siempre hay que estar muy vigilante.
Desafíos de infraestructura, también lo comentaba Ángelo en uno de los paneles esta mañana, todo lo que es el tema de registros, todo lo que es el tema de información, incluso metaregistros, precios de los créditos, limitaciones en las autorizaciones de los ITMOS, y ya luego tenemos otros puntos, rápidamente los menciono, como transparencia en las transacciones, riesgos de permanencia y reversión, complejidades técnicas y transición de proyectos ML, del 6.4 del ML al PACAM. Ahora, cuando nosotros preguntamos qué priorizan las empresas al momento de seleccionar países anfitriones para trabajar en artículo 6, tres temas muy claros: una estrategia clara de parte del país anfitrión, estabilidad política en el país anfitrión e infraestructura robusta. Y digamos que dentro del rol que yo tengo, que es precisamente hacer seguimiento a lo que es el desarrollo regulatorio entre los diferentes países en la región, realmente confirmo lo que dicen las empresas que participaron en la encuesta. La semana pasada precisamente se estuvo en la Semana del Clima de Panamá, que fue, digamos, los países se reunieron en diferentes foros como el Global DNA Forum, donde estuvieron discutiendo muchos temas, por ejemplo, asociados a transición de proyectos del ML al 6.4. También uno siempre está muy pendiente de cuando hay elecciones en cada uno de estos países. Yo les digo, por ejemplo, en el caso de Colombia, lo comentaba un poco ahorita, durante los 2 años y medio de este gobierno hacia atrás, no ha ocurrido nada en cuanto a desarrollo regulatorio. Y conversando con la nueva administración, la visión es distinta. Si quieren priorizar el tema de mercados de carbono, y eso marca mucho la intención de un país y lo que el sector privado pueda o no esperar para saber si hay estabilidad, no solamente política, sino también regulatoria, y poder hacer inversiones en cuanto a desarrollo de proyectos, pero también en cuanto a creación de demanda. Y también se comentó un poco esta mañana, hay un reto muy grande. Los países usualmente tienen en su reglamentación generar un registro de mercado de carbono, pero son pocos los que han podido desarrollar un registro. Y es también una señal de que, pues claro, es un Ministerio de Ambiente usualmente el que está a cargo de estos temas, y no necesariamente son técnicos al momento de diseñar, desarrollar, operar y administrar plataformas. Usualmente eso también es bueno que se haga a través de otros organismos de cooperación internacional o incluso privados que sí saben manejar este tipo de plataformas, porque es un mercado. En un mercado tú no puedes tener una bolsa de valores si no tienes un lugar donde refugiar esas acciones de una forma segura, transparente y trazable. Si no hay un registro, es muy difícil poder hacer transacciones de esos activos que tenemos ahí, porque al fin y al cabo todo eso son valores como tal. Y con esto voy cerrando. Principales conclusiones: un 83% de los encuestados indicó que estaría dispuesto a pagar un precio mucho más alto por créditos que tengan ajustes correspondientes. También se habló de que los proyectos de agricultura sostenible, ARR en el este asiático y también en Sudamérica fueron identificados como de mayor interés. Los proyectos RED más son de menor interés en el marco del artículo 6 en estos momentos. Y finalmente, la importancia de integrar ITMOS de artículo 6 como offsets en diferentes sistemas de precio del carbono ya existentes, con el fin de impulsar la demanda. Y eso también aplica para los diferentes incluso instrumentos de precio del carbono de compliance que ya existen en algunos países. Lo comentaba ahorita el representante de la Embajada Suiza, por ejemplo, ellos tienen un mecanismo nacional donde pueden utilizar esos ITMOS para cumplir con sus obligaciones. También ocurre en Singapur. Por eso vemos que son 2 países que se movilizan mucho en tratar de tener acuerdos de entendimiento y acuerdos de implementación con países host que puedan generar créditos de carbono o ITMOS en este caso. Entonces ahí también puede estar la clave. ¿Qué más les digo yo? Hoy en día Corsia se percibe que tiene, o sea, la demanda es clara, hay una demanda importante, pero no hay oferta de proyectos. Escuchaba conversando con alguno de los colegas la semana pasada en Panamá que probablemente solo hay un 20% de oferta para poder cubrir la demanda total de Corsia. Entonces ahí hay una oportunidad muy grande de desarrollar proyectos en este marco. Y bueno, yo creo que con eso reforzamos nuestros, digamos, puntos claves: integridad ambiental, eficiencia y simplicidad, claridad y estabilidad, amplia participación y finalmente una maximización en la implementación de mercados y uso. Como región tenemos que seguir avanzando. Digamos que después de 10 años de firmado el Acuerdo de París, es un poco triste que apenas estemos empezando a implementar este tipo de mecanismos,
y tenemos que darnos prisa porque otros continentes también se mueve también África, Asia también viene moviéndose de una forma muy importante. Entonces, nada, yo creo que el camino es hacia allá, trabajando de la mano junto con sector privado, sector público. Ahí están mis contactos y bueno, desde IETA siempre gustosos en participar en estos escenarios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Camilo Trujillo, por este marco que nos has brindado para iniciar el panel que vamos a tener a continuación, expandiendo los mercados de carbono, conocer las oportunidades internacionales bajo este artículo 6º del Acuerdo de París. Para lo cual vamos a invitar nuevamente a Camilo para que nos acompañe. Camilo Trujillo, líder del AC y Mercados Digitales en IETA. Vamos a invitar nuevamente a quien nos estuvo acompañando temprano en la mañana, Berioska Quispe, directora general de Cambio Climático y de Certificación del Ministerio del Ambiente. Bienvenida. Carolina Jaramillo, directora regional de Certificados LATAM de South Pole. Y vamos a invitar a Jana Gruel, gerente general de Microsol, para que nos acompañe. Va a estar moderando el panel Eduardo Piquero, director general de México CO2. Muy bien, les agradecemos a todos ustedes por estar acompañándonos. Recuerden que pueden conocer en el QR que tienen en el reverso de sus credenciales el programa. Estamos en la Ruta 1. Y como tenemos costumbre ya, vamos a brindarles un fuerte aplauso a quienes nos están acompañando en el panel. Y ahora sí le cedemos la palabra a nuestro moderador. Adelante. Muchas gracias y muchas gracias a todos por estar acá en esta conversación de reacción a la presentación que acabamos de ver de Camilo, de IETA, que me parece extremadamente importante. Y no quiero decir mucho, pero tal vez este sea el panel más importante de todo el evento. En verdad estamos hablando de artículo 6 en el país más avanzado en artículo 6 de toda América Latina. Así que es un gusto para mí estar con todos ustedes. Yo soy Eduardo y tengo el gusto de estar con el resto de todo el panel. Estoy seguro también que vamos a tener muchas preguntas. Desafortunadamente no tenemos mucho tiempo, entonces voy a intentar concentrar las preguntas para cada uno de ustedes. Y luego, pues si el público desea hacer preguntas, será después de que termine el panel para alguno de los panelistas. Berioska, me gustaría mucho comenzar contigo, no sin antes felicitar por todo el avance que Perú ha tenido en términos de artículo 6. Se ha posicionado definitivamente a la cabeza en este aspecto en América Latina. Y me gustaría que si tal vez nos puedes profundizar, avanzar un poco más en cómo imaginas, y esto tal vez te pediría que si pudieras comentarnos cómo imaginas la relación del RENAMI con el artículo 6, también cómo ves al Perú desarrollando sus actividades bajo artículo 6 y qué oportunidades quedan ahí fuera. Muchas gracias, Eduardo, por la pregunta y encantada de estar en este panel. 3 mujeres y 2 varones. Gender equality. En principio, ¿cómo visualizamos digamos, el rol del mercado de carbono y sobre todo el del artículo 6 en nuestro registro? Nosotros hemos considerado la participación del artículo 6 desde que empezamos a diseñar nuestro registro. Es por eso que tiene su canal específico para que los proyectos que estén siendo desarrollados bajo el artículo 6 puedan tener este espacio en el cual puedan empezar su inscripción, puedan continuar su monitoreo y llegar hasta la autorización de los resultados de mitigación. Y asimismo, de la forma que hemos estado trabajando en el marco nacional, en el marco internacional también nos hemos asegurado de que las reglas no sean excesivas. Es importante que existan reglas, yo creo que es básico para que todos podamos entendernos cómo funciona, quién es quién, cómo se hace qué, pero tampoco es, digamos, algo que también es importante es no
sobreexceder la regulación, ¿no? Y entonces en ese camino tenemos al registro. Y precisamente para consolidar esta base, también es importante tener como quiénes son los actores clave y cómo es que se conversa en el mercado, ¿no? Un rol importante lo tienen los estándares del mercado de carbono, porque son los que dan este encuentro entre proponente o vendedor y comprador, ¿no? El estándar es ese medio por el cual el comprador sabe qué es lo que va a adquirir, ¿no? Yo a veces, disculpen que use un ejemplo muy femenino en esto, pero es que uno escoge si compra, no sé, una cartera Gucci, Prada o compra su Hermes, ¿no? Entonces, ¿cómo visualizo al mercado de Perú? Es como comprar Hermes, la cartera más valorada en el país, en el planeta, ¿no? Todavía. Entonces, estamos apuntando a eso, a que el mercado de carbono de Perú, no solo el del artículo 6, pero principalmente el del artículo 6, tenga esa valoración, y por eso estamos apuntando a completar el reconocimiento de más metodologías y estándares. Como les comenté, empezamos en febrero aprobando 2 estándares y 4 metodologías, y ahora vamos a aprobar 5 metodologías adicionales y las cuales van a seguir aportando a que las inversiones, los inversionistas y los compradores puedan saber que en el Perú hay seguridad para invertir, ¿no? Y sobre todo en el caso del artículo 6, es importante considerar estos vínculos con el marco internacional. Entonces, también nos estamos preparando para poder cumplir estos requerimientos, sobre todo de transparencia, los requerimientos de reporte y verificación, bajo los cuales tenemos que asegurar ese cumplimiento que es necesario, y para eso tenemos nuestro Sistema Nacional de Monitoreo de las Medidas de Adaptación y Mitigación, bajo el cual está anidado el RENAMI. No me extiendo más. Excelente, muchísimas gracias, Berioska, muchas gracias por la intervención. Me quedo con 2 cosas que contaste. Número 1, definitivamente posicionar la oferta de Perú como una oferta de calidad en el mercado, y si me permites, tal vez pues al lado de carteras que no son la Hermes definitivamente, pero tampoco tienen compradores. Entonces Perú está llegando en un muy buen momento al mercado, y las oportunidades que ofrece para los inversionistas son muy atractivas. Así que es como comprar acciones de Hermes muy baratas todavía. Es definitivamente el lugar en el cual hay que estar. Vamos a seguir contigo, Carolina. Carolina viene de South Pole, que es uno de los principales, si no el principal, la principal empresa de carbono a nivel mundial, el primer unicornio, por cierto, del mundo de carbono desde hace algunos años. Carolina, yo quería preguntarte, South Pole tiene una larga historia apoyando a muchas empresas y a muchos países trabajando en mercados de carbono, específicamente en América Latina, en preparación para hacer frente a los deberes de artículo 6, los que los países tienen que hacer respecto al artículo 6. Mi pregunta es, ¿qué tipo de apoyo ofrecen hoy en la construcción de arreglos institucionales, que son muy importantes, son necesarios, y qué desafíos comunes encuentras entre los países de la región? Si pudieras dedicarle un par de líneas a Perú, por supuesto. Genial. Claro que sí. Bueno, mucho gusto a todos, y efectivamente es un gusto estar en este panel con estas mujeres maravillosas y ver que en Perú pues hay una acogida de este tamaño para este tipo de eventos. Bueno, nosotros en South Pole tenemos desde hace ya un tiempo un equipo de estrategia y políticas que acompaña a varios gobiernos a nivel global, precisamente en entender cómo se come el artículo 6.
porque esto ha sido un proceso, y Camilo lo explicaba ahorita, que para todos ha tenido mucha incertidumbre, ha sido un recorrido largo, pero tiene implicaciones muy profundas de entender realmente estos mecanismos de cooperación, cómo complementan otras acciones de política pública, cómo se alinean con los instrumentos de mercado, con los instrumentos fiscales como el impuesto al carbono. Obviamente son procesos que además van a requerir todo un arreglo institucional y una definición muy clara de competencias pues técnicas y políticas al final del día, para poder ir avanzando con la definición de cuáles son las metodologías, las tecnologías, los sectores y cómo se tienen que involucrar. Nosotros, entre otras, hemos acompañado a países en entender estos roles, definir estos arreglos institucionales, definir cuál podría ser el procedimiento de autorización y aprobación de estas ajustes correspondientes, y por supuesto pues un tema clave es también cómo se entiende esto en el contexto de la NDC, de sus presupuestos de carbono, por ejemplo, de cómo el país podría o no cumplir con su NDC gracias a la aplicación y adopción de los instrumentos bajo el artículo 6. Entonces, a grosso modo, eso es lo que hacemos desde el lado, digamos, de política y estrategia. South Pole, como lo decías bien, Eduardo, pues es un desarrollador de carbono desde hace muchos años, con una fuerte presencia también en Latinoamérica, y nuestro apoyo también es para los proponentes de los proyectos en navegar todo este ciclo de estándares, verificaciones, acreditaciones, etcétera, para poder colocar sus créditos o sus ITMOs en el mercado nacional o internacional, y por supuesto apalancar el financiamiento climático requerido para la implementación de las actividades de mitigación. Ahora, en retos, bueno, hay muchos y creo que aquí ya hoy nos han mencionado algunos, pero tal vez voy a destacar algo, y es que uno de los principales es contar con claridad, como nos decía Berioska ahorita, de cómo esto se articula dentro de toda la estrategia de descarbonización del país. Entonces, lo que uno percibe en muchos, digamos, gobiernos y funcionarios públicos que están trabajando en estos temas es esa incertidumbre y esa falta de claridad de cómo vamos a lograr cumplir con nuestra NDC a través de estos mecanismos y para qué nos sirven. Entonces, aquí hay unas medidas. Hoy hablabas esta mañana, Berioska, por ejemplo, que Perú tiene 66 medidas actualmente en su NDC de mitigación, y algunas serán condicionales, otras no condicionadas, pero realmente es importante que los funcionarios que están trabajando en el gobierno, tanto desde el sector ambiental como de las carteras sectoriales que aportan con esas medidas a la NDC, tengan claridad de cómo estos proyectos y cómo estos mecanismos financieros pueden apalancar y contribuir en el cumplimiento, inclusive con una mayor ambición para la mitigación del cambio climático y del cumplimiento de la NDC en el mediano y largo plazo. Entonces, un reto grande es esa falta de claridad. No vemos capacidades en muchos gobiernos de entender esto. Vemos todavía muy débiles la articulación entre los sectores y el sector ambiental para poder realmente dar pasos firmes en esa dirección. Y por supuesto, por ejemplo, este es un mercado sofisticado, entonces en algunos casos tú te ves enfrascado en conversaciones sobre la adicionalidad de los proyectos, pero la adicionalidad no se establece según cómo lo definen los estándares, sino bajo otros requisitos o requerimientos que se están pensando. Así que el fortalecimiento de capacidades para aquellas personas que van a estar evaluando las metodologías, los proyectos y van a hacer una autorización, pues es definitiva, a manera que los proyectos que pasen por allí pues puedan seguir su curso y eventualmente pues estos mecanismos cooperativos realmente surtan el efecto para el cual fueron creados. Yo creo que esos son unos de los principales restricciones, y voy a mencionar una que me parece importante, y es que estos acuerdos bilaterales tienen que tener, digamos, un sentido de realmente construir oferta y demanda, y estamos encontrando, para que ustedes estén aquí muy atentos, que lo que los compradores están buscando no coincide con lo que los países anfitriones están dispuestos a vender. Entonces, podemos hacer muchos acuerdos de cooperación bilaterales, pero si no hay ese encuentro
en tecnologías y metodologías, pues no va a haber mercado, ¿sí? Y eso va a ser definitivo. Excelente. Gracias. No, pues muchas gracias y muy valioso. Me quedo también con algo que comentabas. Importante machar la oferta con la demanda, eso fundamental, sin eso no hay mucha cooperación. Y definitivamente que, pues la verdad es que tal vez el Perú está un poco más adelantado en términos de artículo 6 que otros lugares de la región. Otra vez, esa es una oportunidad muy importante. Oportunidad que, por cierto, Microsol lleva ya un tiempo explorando. No sé si conocen el proyecto de Microsol, yo espero que sí, pero es un proyecto, yo creo que los más famosos del mercado de carbono en toda América Latina. Un proyecto de estufas eficientes o de cocinas eficientes, depende del país donde estés, que como le decimos de manera diferente, con unos de los estándares de carbono más importantes, con muchos beneficios sociales, muy reconocidos y muy demandados también por los compradores. Yana, muchas gracias por estar aquí con nosotros de Microsol. Yana, yo quería preguntarte específicamente, ¿en qué etapa del proceso hoy día el programa de Microsol se encuentra y cuáles serían los próximos pasos previstos en términos también de artículo 6? Si les parece, por supuesto, tómate tu tiempo para responder y luego hacemos otra ronda más, pero tómate tu tiempo. Muchas gracias a todos por la invitación y la participación de todos, que yo creo que hoy en día es muy importante de poder saber cuál va a ser el futuro de Perú, ¿no? Entonces, Microsol es una empresa social y desarrolladora de proyectos bajo en carbonos, y nuestra misión es realmente mejorar las condiciones de vida de las comunidades vulnerables acá en Perú y toda Latinoamérica, reduciendo las emisiones de carbonos a través de instalación de tecnología innovadoras, más limpias, más eficientes, que son las cocinas mejoradas. Eso es para reemplazar los fogones tradicionales, que actualmente hay más de 2,3 millones de personas que están utilizando en el mundo, esos fogones abiertos que contaminan y efectivamente tienen un impacto inmenso en la salud de las familias. Bueno, como sabrán, el Acuerdo de París es un tratado internacional limitando el aumento de temperatura a 2 grados y ojalá manteniéndose a 1,5. Y haciendo un paréntesis, yo creo que sería importante de empezar acá a cortar el aire acondicionado, ya sería un paso previo a esa emisión de reducción. El artículo 6.2 específicamente permite el intercambio de reducción de emisión a través de acuerdos bilaterales entre países. Y es a donde se destaca nuestro programa Tukiwasi, mencionado justamente por Lucas de la Embajada Suiza. El programa Tukiwasi significa casa agradable en quechua y es el primer programa en Perú y en Latinoamérica de cocina mejorada que se encuentra se ejecute bajo el mecanismo del 6.2 del Acuerdo de París. Entonces es una transferencia de emisión internacional con un acuerdo bilateral entre Perú y Suiza que se creó en 2021. Hasta la fecha hemos implementado más de 30.000 cocinas y en curso de ejecución para llegar a las 40.000 cocinas. Hoy en día, bueno, estamos en 4 regiones de Perú, en Piura, Cajamarca, Huánuco y La Libertad. Y estamos a puerta, o sea, a inicio de terminar el proceso de validación del documento de diseño por parte de Suiza. No quiero mencionar la fecha para no traer mala suerte, pero estamos ahí a un paso. Y a puerta de inicio también de iniciar el proceso de validación por parte de Eminam a través del RENAVI. También nos encontramos en curso de verificación del programa y una vez culminado vamos a poder transferir los ITMO desde Perú a Suiza. Y en términos de lección aprendida, bueno, hay 3 lecciones que podemos hablar hoy día, es sobre la técnica, el social y regulatoria. En
en términos técnicos ha sido realmente fundamental una trazabilidad robusta, tanto como en la instalación como el monitoreo de las cocinas mejoradas. Y eso para garantizar realmente una integridad ambiental y evitar una doble contabilidad. En términos social, los beneficios van más allá que la mitigación climática, pero como les decía al principio, impacta mucho en la salud, en la equidad de género y las condiciones de vida de las familias. Y en términos regulatorios, por ser un programa pionero, o sea, acá en Sudamérica y Perú, tuvimos retos por construir el marco institucional para trabajar el artículo 6.2. Las coordinaciones estrechas entre las autoridades suizas y peruanas han sido realmente clave para avanzar con la seguridad jurídica. Y para concluir, bueno, nuestra experiencia no es solamente implementar el programa Tokiwazi bajo el mecanismo 6.2, pero es realmente un camino para futuros programas, para futuros proyectos muy similar a nuestro, desde el desarrollo de capacidad institucional, fortalecimiento internacional para Perú, por ejemplo, y la viabilidad del mercado regulatorio con miras a 2030. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Gracias, Yana. Camilo, me gustaría tal vez entonces volver contigo. Ahora vamos a hacer una ronda más con todos los ponentes. Camilo, gracias también, por supuesto, por la presentación. Fue una presentación muy completa. Me gustaría preguntarte, ¿qué falta ahora para que Artículo 6 efectivamente sea una realidad? Vemos que hay transacciones piloto, vemos que algunos países comienzan a sumarse, siguen siendo pocos en relación con toda la ambición necesaria. Entonces quería poner eso en tu cancha y luego que si por favor pudieras tal vez elaborar algún mensaje particular para el Perú. ¿Dónde juega Perú en esa cancha? ¿Cuál es el rol del Perú en ese esquema? Listo, bueno, yo creo que lo podríamos dividir en dos puntos. Uno es 6.2, otro es 6.4. En cuanto a 6.2, pues de hecho no tuvimos que haber esperado hasta el año pasado. Lo que se terminó de negociar el año pasado fue 6.4. Entonces 6.2 de hecho ya están las cosas para poder empezar a ejecutar transacciones. Entonces yo creo que es un tema, marcos regulatorios, como lo comentamos acá, ya en Perú se avanzó en eso, que es un gran paso porque muchas veces ahí está el cuello de botella. Eso fue un caso en el que los gobiernos entender el artículo 6. También vamos a decir una realidad, y ahí me va a pegar de algo que creo que dijo Carolina, si no estoy mal, y es, claro, ahorita usualmente los ministerios de ambiente no tienen la cantidad de personas que uno quisiera para poder operativizar temas y poder desarrollar regulación. Entonces yo creo que eso ha sido un tema que ha demorado de que los países en la región puedan involucrarse o no en artículo 6, muy asociado también a lo que dijo Carolina, eso cómo entra a jugar dentro del cumplimiento de las NDCs y en los diferentes sectores. Entonces yo creo que haya estado un gran reto por parte de los países. Yo creo que otra parte importante es con estos proyectos que empiecen a generar transacciones, generen la credibilidad y confianza que también se sumen otros países compradores a generar transacciones, porque dentro de la gráfica que yo presenté veíamos una gran cantidad de países host vendiendo créditos, o bueno, con la intención, ¿cierto? Pero en la parte de compradores veíamos que no eran tantos todavía, pero también un mensaje aquí para dar. De hecho, ahorita dentro de Dieta estamos en unas discusiones, nosotros tenemos el European Union Working Group y allá sabemos que la Unión Europea está evaluando la opción de volver a abrir créditos internacionales, probablemente dentro del sistema de comercio de emisiones o dentro de otros mecanismos, incluso también para artículo 6. Entonces también se van abriendo otras oportunidades. Yo diría que hace falta seguir avanzando en generación de capacidades e implementación. Tener regulación e empezar a implementar. Eso frente a 6.2 y 6.4 muy corto. Ahorita estamos en el tema de pasar del MDL al PACAM, algunos proyectos que hayan aplicado, y también hay unas discusiones ya técnicas dentro del equipo de PACAM que están analizando metodologías, están analizando sectores, si hay que hacer modificaciones a las metodologías, todo eso siguiendo en línea con lo que ya se aprobó en las negociaciones frente a 6.4. Creo que me quedo con esos puntos por ahora.
¿Algún mensaje particular para el Perú? Muy importante, claro. No, yo creo que hoy en día son un ejemplo. A mí lo que me llama mucho la atención es cómo, y esto debo reconocerlo, en algún punto yo decía, pucha, pero Perú tuvo gran cantidad de créditos generados dentro del mercado voluntario de carbono. Y en algún momento como que Perú se nos perdió en el mapa. Y hoy en día ver cómo Perú está llegando fuerte nuevamente, y no en vano, lo decía ahorita, miren, ahorita se llenó este escenario, la sala 2 estaba llena también cuando fue la apertura, eso dice mucho. Yo hasta llegué a pensar, ¿será que hay más gente que la semana pasada en la Semana del Clima en Panamá? Literal. Entonces yo creo que es la señal que está dando Perú, y yo reporto dentro de la organización, pues la señal va a ser evidente, o sea, Perú está montado. Entonces yo creo que es el ejemplo que está dando en este sentido. Y hay otros temas para avanzar. Ahí estaba tratando de hablar con el MEF porque también interesante explorar temas de instrumentos de precio del carbono. Perú es el único que no tiene en la Alianza del Pacífico, México tiene, Chile, Colombia. Interesante también explorarlo poco a poco. Muchas gracias, Camilo. Y utilizando una analogía no de cartera, sino de fútbol. Te dejaron la pelota en el arco, Periosca. Precio del carbono, pues puede ser una alternativa, una pregunta, pero también quería preguntarte, desde tu cancha, evidentemente desde el sector público se ha hecho mucho, se han abierto las puertas, hoy contamos con regulación. ¿Qué te gustaría ver del sector privado? ¿Cómo puede el sector privado mejor acompañar los esfuerzos del sector público? Creo que el sector privado ya está haciendo un rol muy importante y ese rol puede ser escalado, ¿no? Ya creo que en el anterior panel mencioné algo como que a veces el sector privado puede llegar a lugares donde no podemos llegar, pero además puede también apoyar para que puedan haber más, como importar tecnologías. Recuerdo en un encuentro sobre hubs de innovación que tuvimos hace un par de semanas, el Climate Tech, que fue con la Embajada de Holanda, y ahí estábamos hablando con algunos inversionistas que no hay que inventar nada, que las tecnologías están y lo que hay que traer son las tecnologías que existen en todo el mundo, en los mercados europeos, asiáticos, etcétera, y colocarlos en el país para, sobre todo, apoyarnos a avanzar hacia este Perú carbono neutral que visualizamos al 2050 y que está establecido en nuestra estrategia nacional de cambio climático, que es nuestra política principal sobre el cambio climático, y en la cual visualizamos este equilibrio entre las emisiones y las remociones. Entonces, de esta manera, transitando nuevas energías con nuevas tecnologías, neutralizando las emisiones a través del equilibrio entre las emisiones y remociones, nos estamos asegurando de que nadie, ningún sector, quede atrás en el mercado de carbono. Gracias. Muchas gracias, Periosca, por el mensaje. Carolina, pasamos a ti ahora desde la trinchera del sector privado. En un contexto como también mencionaba Camilo, de general escasez de capacidades, faltan muchas capacidades del lado público, del lado privado, y también, si quieres, a eso le sumamos la enorme volatilidad política que tenemos en América Latina, donde yo creo que casi ningún país ya hoy está exento. ¿Qué lecciones aprendidas, qué recomendaciones podrías darles a los gobiernos en términos de artículo 6, de construir las capacidades necesarias para implementar artículo 6? Tenemos 3 minutos. Sí. Magia. Sean prácticos y háganlo fácil, porque esto puede ser tan complicado y tan complejo y tan técnico y sofisticado como uno quisiera. He tenido la oportunidad de estar en los últimos 6, 8 meses en el Chile Carbon Forum, en el Colombia Carbon Forum, ahora estamos aquí y realmente destaco nuevamente del gobierno peruano el liderazgo a nivel del ministro, donde hay un ministro que realmente está entendiendo la importancia de estos mercados y que entiende esto cómo encaja en toda esta estrategia de descarbonización de largo plazo, y por supuesto Periosca y su equipo aquí haciéndolo operativo.
Cuando nos empezamos a complicar tanto con los requerimientos y demás, no es que no desconozcamos las reglas del juego, ¿sí? Pero es que también las cosas se pueden hacer más sencillas y más fáciles, más pedagógicas y sobre todo, lo dijeron ustedes ya, con el sector privado. Entonces, darle la espalda al sector privado, como está sucediendo en otros países, a estos temas, pues limita completamente la posibilidad. Hoy por hoy, digamos, en Colombia, por ejemplo, no vemos ninguna atracción en el tema de artículo 6, realmente ni del lado privado ni del lado público. Camilo decía, no ha habido ninguna regulación, reglamentación, etcétera. Entonces, Camilo, también dijiste algo ahorita muy importante, hay que darnos prisa. Otros países, otras regiones están tomando la delantera. Hoy hay más países de África que están sacando proyectos y ya están transando ITMOs que ningún país en Latinoamérica. Entonces yo sí creo que aquí hemos hablado mucho del ecosistema de carbono, nos hemos preciado tener ya países con instrumentos avanzados. Colombia tiene su impuesto al carbono, eso detonó un mercado muy interesante desde el 2016, ahora Chile, también lo tiene México, sus estados, etcétera, y pues recientemente Perú con su liderazgo. No obstante, pues en artículo 6 estamos un poquito quedados, así que yo sí creo que el mensaje es: hagámoslo práctico, hagámoslo sencillo, hagamos que se operativice y con eso podemos beneficiarnos de estos mecanismos. Que no nos coman el mandado, decimos en México. Totalmente. Efectivamente, pues sí. Y por supuesto, en ese sentido, el proyecto de Microsol es un enorme ejemplo. Específicamente, proyectos como el de Microsol son los que necesitamos. No tenemos mucho tiempo, pero te quería preguntar, Yana, lo último que comentabas. ¿Qué lecciones aprendidas extraes del desarrollo del proyecto, que lleva un tiempo, y también de su aceptación como actividad elegible bajo artículo 6? Muchas gracias, Eduardo. No, al final la lección aprendida, como te decía, era en base técnica, social y regulatoria, pero lo más importante ahí es realmente dar un paso para Perú, abrir camino, que nos sentamos la base realmente que Perú no solo participe, pero también lidere, mostrando cómo la acción climática puede ser socialmente justa, ambientalmente ambiciosa y técnicamente sólida. Eso sería mi palabra. Gracias. Excelente, muy bien. ¿Demanda para este tipo de productos existen en países desarrollados? O sea, la demanda no es el problema, el tema es la oferta. Necesitamos más proyectos como el suyo. Muy bien, con esto nos sobra un poquito de tiempo, pero vamos a finalizarla aquí. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud con las panelistas, con gusto los pueden interceptar entre la comida y el ceviche. Y al contrario, muchísimas gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Aquí termina la primera parte del Perú Carbon Forum. Los esperamos después de la comida. Gracias. Ahora sí, bien. Ya con el ceviche creo que todos se fueron. Bien, los vamos a invitar a una fotografía. Un fuerte aplauso para nuestros panelistas. Agradecerles muchísimo por habernos acompañado. Y así es, ahora tenemos nuestro receso de 1 hora y media y unos minutitos más que nos han regalado. A las 2:50 puntualmente iniciamos las actividades en las salas paralelas, minutos antes de las 2:50 los esperamos aquí. Y también comentarles que contamos con food trucks ubicados cerca de los estacionamientos, subiendo en la terraza, y luego pueden pasar a la sala Lupe para almorzar. Disfruten de este espacio de networking, visiten los distintos espacios que nos ofrecen los stands, las empresas y organizaciones que nos están acompañando.